Le damos gracias al Todopoderoso, ¿verdad? Porque nos permite, conectarnos, ¿verdad? Y estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que, pues, sin más, les invito para que hagamos una oración, ¿verdad? Y de esa manera, pues, podamos comenzar nuestro estudio, ¿verdad? Del día de hoy. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida, por permitirnos hacer las cosas de acuerdo a tu palabra. Pedimos, Padre, que seas tú el que estés con nosotros en esta hora, ¿verdad? Y podamos de esa manera, pues, estudiar tu palabra y que tú seas el que hables a nuestras mentes y a nuestros corazones. Toda Rabá, gracias, Padre bueno, te damos nuevamente por darnos la vida y permitirnos, pues, de verdad que podamos sintonizarnos quizás lejos a la distancia, pero unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Gracias, Padre, por todo. Elevamos nuestra oración en el nombre grande de Yeshua, nuestro Mesías, y decimos amén. Bien, vamos a comenzar, ¿verdad?, el estudio que teníamos planificado para este día, ¿verdad? Habíamos dicho que los días lunes vamos a estar dando un tema así, ¿verdad? Un tema diferente, y los días miércoles y los días jueves, pues vamos a continuar con lo que es el estudio, ¿verdad?, que tenemos, como es la carta de Pablo a la comunidad de Roma, ¿verdad? Es decir, la carta a los romanos. Pero pues en este día, ¿verdad?, íbamos a comenzar con el tema de el ayuno. Así es, la importancia del ayuno en la Biblia, ¿verdad? Ese es el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Tema que, pues, por lo amplio del tema es muy difícil que lo terminemos hoy, ¿verdad? Pero por lo menos hoy sí vamos a comenzar por la primera parte, ¿verdad? Así que vuelvo a repetir el nombre del tema, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de el ayuno en la Biblia, el ayuno. Así que, pues, quizás para iniciar nuestro tema,
¿verdad? Les invito a que abramos las Escrituras, abramos la Biblia, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, ahí Deuteronomio, o el libro de Devarim también en hebreo, Deuteronomio capítulo 8 y el verso 3. Ahí vamos a comenzar nuestro estudio. Deuteronomio capítulo 8 y verso 3, 8:3 de Deuteronomio. Dice así, bueno, espero que, como siempre, les invito a que abramos nuestras Escrituras, ¿verdad? Para que seamos como aquellos de Berea, ¿verdad? Que seamos solícitos y veamos para ver que todo esté como lo estamos diciendo, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 8 y el verso 3 dice de la siguiente manera: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino, o más, de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Bueno, este pasaje, ¿verdad? Tal cual podemos ubicarlo en Deuteronomio 8:3, nos dice la Escritura. Bueno, tenemos un pasaje que fue citado inclusive por nuestro Mesías, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Se dice que el enemigo, el Hasatán, ¿verdad? Le dijo, si eres hijo del Eterno, pues di que estas piedras se conviertan en pan. A lo que nuestro Mesías, pues, citó la Torá, en este caso el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Y le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Es decir, de pan físico, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno, de la boca de Dios, ¿verdad? Y pues justamente es ahí, ¿verdad?, donde vamos a basar nuestro estudio, ya que todo lo que vamos a hablar va a ser basado en las Escrituras, ¿verdad? Todo lo que es del ayuno, pues vamos a tratar de abarcar todo lo que podamos, no en el día de hoy porque el estudio es muy largo, ¿verdad? Pero hoy sí vamos a comenzar por la primera parte. Así que una vez, ¿verdad?, leímos este pasaje, vamos a hablar, en primer lugar, tenemos algunas, les voy a mencionar algunas cosas que son y otras cosas que no son. ¿Qué es ayuno y qué no es ayuno? De hecho he encontrado, ¿verdad?, en las redes sociales y en diferentes estudios, ¿verdad?, sí, leyendo por aquí y por allá, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que hablan de ayunos y se menciona, por ejemplo, y dicen el ayuno de Daniel, ¿verdad? ¿Y cuál es el ayuno de Daniel, verdad? Y entonces, pues resulta de que el ayuno de Daniel se refiere a que Daniel solamente comió legumbres por un cierto tiempo, ¿verdad? Para no contaminarse con la comida del rey. Pues quiero mencionarles que eso no es ayuno, o sea, eso que Daniel hizo, pues obviamente fue para no contaminarse, ¿verdad?, con las comidas, obviamente que no cumplían, vamos a decir, kashrut. Las reglas de kashrut son las reglas alimenticias o las leyes de alimentación que nos habla el libro de Levíticos capítulo 11, ¿verdad? Entonces Daniel lo que hizo fue prácticamente pues comer legumbres, ¿verdad?, para no contaminarse con esas comidas. Ahora, eso no es ayuno. El ayuno está... Ahora, les voy a mencionar otra cosa. Tampoco es... También he encontrado que las personas llaman ayuno a... a mí me gustan las novelas, dice alguien, ¿verdad? Entonces, 15 días no voy a ver novelas. O me gusta no sé qué hacer, entonces no voy a hacer eso, ¿verdad? Durante un tiempo no voy a hacer eso porque ¿cómo decir? Para ayudar, ¿verdad? Hasta cierto punto, dicen, a quitarme ciertas... cosas que considero que no son buenas. Entonces, eso tampoco es ayuno. Hay cosas que no hay que hacer nunca. Hay cosas en las que no hay que perder el tiempo y no hay que hacerlas, simple y sencillamente, ¿verdad? Entonces, la Biblia, cuando habla de ayuno, ¿verdad? O ta'anit en hebreo, ¿verdad? Estamos hablando de abstenencia de comida, ¿verdad? Abstenencia de comida y abstenencia de bebida. Es decir, de abstenerse de comer, ¿verdad?, cualquier tipo de alimentos y abstenerse de beber agua o cualquier cosa. Es decir, cero comida, cero bebida.
Ahora, eso es, digamos, lo que es el ayuno. Ahora, o sea, otra de las cosas, ¿verdad?, que es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, es que igual, ¿verdad?, el tiempo es bien, ¿cómo decir? En la Biblia podemos encontrar desde un día, 3 días, 40 días, ¿verdad? El tiempo es indefinido. El tiempo es indefinido, ¿verdad? Y es importante también saber que si una persona está enferma, ¿verdad? Tiene que abstenerse de hacer un ayuno, ¿verdad? No va a tentar contra la vida, ¿verdad? Diciendo, no, el Eterno, no, al Eterno, ¿verdad? No tentarás al Eterno, tu Elohim. Ahí está también, ¿verdad? Otro pasaje en Deuteronomio que también, cuando nuestro Mesías estuvo allá en el desierto con el diablo, con el Hasatán, ¿verdad? También lo dijo. Entonces, una persona enferma, pues también abstenerse de ayunar, ¿verdad? O alguien que está trabajando tal vez en un lugar, o está en un lugar donde hay mucho sol, insolación, etcétera. Hay que evitar cualquier tipo de riesgo. Otra de las cosas, ¿verdad?, es que si una persona tal vez no tiene la costumbre de ayunar, o posiblemente nunca ha ayunado, ¿verdad? Muy posible se le va a hacer difícil, digamos, comenzar. Yo he conocido personas que tal vez se les dice, el ayuno es así, punto, ¿verdad? Si quiere lo haga y si no, no lo hace, y si lo va a hacer mal hecho, entonces mejor no lo haga. Pero eso realmente no es tan así. Una persona que nunca ha ayunado en su vida, ¿verdad?, y quiere comenzar a hacer un ayuno y no puede hacerlo así, digamos, como debe de ser un ayuno, pues tiene que comenzar, digamos, por ciertas horas, ¿verdad? O tratando de evitar, qué sé yo, por ejemplo, no aguantó, ¿verdad? Tal vez solo duró 8 horas y ya no aguanta y entonces que tome un poquito de agua. O sea, estamos hablando de una persona nueva, totalmente nueva, es decir, para que la persona vaya, o sea, no podemos ser tan así, ¿verdad? Legalistas y decir, bueno, si lo va a hacer bien, si no, mejor no haga nada. No, sino que la cuestión acá es de que nosotros sepamos perfectamente cuando hacemos un ayuno cómo hacerlo, ¿verdad? Y pues obviamente saber, ¿verdad?, cuándo uno debe de hacer un ayuno, cuándo uno no debe de hacer un ayuno. De hecho, pues vamos a establecer ciertas bases o ciertos propósitos o metas por los cuales uno puede practicar un ayuno. Entonces, en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia vamos a encontrar que, por ejemplo, cuando las personas, ya vamos a ver los diferentes tipos de ayuno, pero siempre el ayuno está relacionado con, por ejemplo, con silicio. Silicio y ceniza, o saco y silicio. Entonces, el silicio, ¿qué es el silicio? ¿Por qué las personas antes utilizaban silicio o por qué utilizaban ceniza? Bueno, de hecho, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que se sabe, ¿verdad?, es que antiguamente utilizaban el silicio y era una ropa, un ropaje tejido ásperamente, ¿verdad?, que las personas se colocaban encima. Eso pues hasta cierto punto daba un malestar y hasta picazón, ¿verdad? O sea, les picaba el cuerpo, ¿verdad? Y una cosa que molestaba, ¿verdad? Molesta, o sea, no es algo no es algo bonito, ¿verdad? Eso lo utilizaban, ¿verdad?, a la misma vez que también utilizaban la ceniza. De hecho, generalmente, ¿verdad?, ese silicio era de pelo de camello o de pelo de cabra, ¿verdad? Era algo, pues, como digo, para ponérselo sobre, ¿verdad? Y hasta cierto punto, pues no era tan bonito tener eso. Entonces, otra de las cosas, ¿verdad?, que se utiliza en la Biblia, que vamos a ir encontrando, es la ceniza. También agarraban ceniza y se echaban ceniza en el cabello, en el cuerpo, en todos lados, ¿verdad? Y la ceniza, pues ya sabemos qué es, ¿verdad? ¿Qué es lo que deja el resto de ceniza? Pues el resto de ceniza deja algo que ha sido quemado, ¿verdad? En la Biblia, por ejemplo, cuando había varios tipos de ofrenda, pero había una ofrenda, ¿verdad?, que era en la cual, pues, había unas ofrendas que se, digamos, llevaba el animalito, se sacrificaba y todo, y cierta parte se la comían los sacerdotes, pero había otra ofrenda que era totalmente quemada, ¿verdad? Entonces, esa ofrenda que era totalmente quemada, pues obviamente se convertía en cenizas, ¿verdad? En cenizas. Y
cuando hablamos nosotros de las cenizas, estamos hablando de una entrega total, ¿verdad? La ceniza significa una entrega total, ¿verdad? Por eso es de que, ¿cómo decir? Digamos, ese holocausto, ¿verdad? Porque era un holocausto el que se hacía, al quemarse completamente representaba que la persona estaba dándose totalmente para el Eterno. Entonces, cuando hablamos de las cenizas, representan, es decir, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy yo completamente, aquí está mi vida, ¿verdad? Yo estoy delante de ti, ¿verdad? Y pues quiero, ¿verdad? Que seas propicio a lo que yo estoy sintiendo, a lo que yo estoy pidiendo, ¿verdad? O a lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Ya vamos a ver, como dije, pues los propósitos por los cuales se hacen los ayunos o las metas de los ayunos. Entonces, ¿verdad? De hecho, pues me recordaba también el hecho de estar leyendo eso, ¿verdad? Cuando se echaban ceniza, ¿verdad? Las cenizas de la vaca roja, ¿verdad? Que justamente pues acabamos de estar estudiando esa parte y pues que también sabemos que representan a nuestro amado Mesías, ¿verdad? Ahí, obviamente no voy a entrar hoy en detalle de la vaca roja porque sería un tema aparte, ¿verdad? Pero me recordaba también las palabras de nuestro padre Abraham cuando él intercedía por Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y le decía al Eterno, yo soy polvo y ceniza, ¿verdad? Hablando del ser humano. O sea, es decir, no somos nada, ¿verdad? No somos nada. De verdad, ese es el ayuno representa ¿cómo decir? Una humillación de parte nuestra, ¿verdad? En búsqueda de algo, ¿verdad? Y como dije, ya vamos a clarificar qué es lo que digamos, uno debe de buscar o qué es lo que, cuáles son los objetivos, ¿verdad? De abstenerse de comida o de bebida para que eso realmente pues funcione. Porque si no tenemos claro, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando, pues simplemente lo que va a hacer usted o yo es aguantar hambre nada más. Entonces tenemos que tener claras ciertas ideas, ¿verdad? Y por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y dónde lo vamos a hacer y cuál es el objetivo en sí, ¿verdad? De un ayuno. Entonces, inclusive, pues, para el Eterno, ¿verdad? Es tan importante, ¿verdad? El hecho de que nosotros nos humillemos. Un pasaje muy común allá en Crónicas 7:14, ¿verdad? Segunda, ¿verdad? Donde dice, si mi pueblo se humillare. Yo creo que ya conocemos esos pasajes, ¿verdad? Y yo sanaré su tierra, ¿verdad? Pero ¿cuál es la clave? Si mi pueblo se humillare. Para el Eterno es algo grande, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y nos humillamos delante de Él con todo el corazón. Y me hacía recordar, por ejemplo, cuando en el templo, cuando estaba el templo, pues primero cuando estaba el Mishkan, ¿verdad? Que es el tabernáculo, y luego cuando estaba el templo, los sacerdotes, ¿verdad? Obviamente, pues tenían cada uno su función, y me hacía recordar que el Eterno, cada cosa que hacían los sacerdotes, para el Eterno era una cosa grande, cada cosa, ¿verdad? Porque era la representación era o sea, todo apuntaba al Mesías, apuntaba también al hecho de darse el todo por el todo, y como hemos hablado, las cenizas, ¿verdad? Que igual nos representan a nosotros, dándonos, ¿verdad? El 100% para el Eterno, ¿verdad? Que nosotros lo vemos como, tal vez, digo, pues, cuando nosotros venimos y nos humillamos delante del Eterno, nos hacemos pequeños, el Eterno nos mira grandes. Y la palabra eso es lo que dice, el que quiera ser grande, hágase el más pequeño, ¿verdad? El que quiera, dice que el que se humillare será exaltado. Y me hacía recordar, por ejemplo, en el templo, y me gustaría que abriéramos las escrituras para ver este pasaje, ubicado en el libro de Levíticos capítulo 6, verso 10, ¿verdad? Donde justamente pasaba algo dentro del templo, en el lugar donde se hacía el holocausto, y quedaban las cenizas de los animales. Levíticos capítulo 6, verso 10, vamos a leerlo. Fíjense qué interesante esto. Dice el 10 y el 11, ¿verdad? Yo me espero también para que lo busquen. Dice el verso 10 así: y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto,
apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. El sacerdote, voy a leerlo otra vez el 10, releerlo. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, y apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Fíjense bien, y se pondrá otras ropas. Vamos a ver. Perdón. Bueno, decíamos, ¿verdad? Y se pondrá otras ropas. Fíjense bien. Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Es decir, solamente para hacer eso se cambiaba de ropa, ¿verdad? Solo para hacer eso y después se la quitaba, ¿verdad? O sea, algo y uno dice, bueno, ¿para qué? O sea, si de todos modos se va a ensuciar, si anda sucio y tocar cenizas. No, pues dice aquí la escritura, ¿verdad? De que tenía que cambiarse de ropa solamente para sacar, solamente para tocar las cenizas, ¿verdad? Eso pues uno ve, ¿verdad? Cómo el Eterno mira la humillación, ¿verdad? La humillación lo mira como algo grande, ¿verdad? Por eso es de que cuando estamos hablando, ¿verdad? De estas cosas, es necesario pues obviamente mencionar estos elementos que son, que por lo menos vamos a encontrarlos en los pasajes de la Biblia. Ahora, bíblicamente hablando, encontramos tres personas que ayunaron por una buena cantidad de días, ¿verdad? Nadie más se ha sabido que haya ayunado tanto tiempo, ¿verdad? Porque estamos hablando de ayunos completos, sin comida ni agua, ¿verdad? Y estamos hablando en primer lugar, estamos hablando de Moisés, ¿verdad? Moshe ayunó, ¿verdad? Es decir, se apartó de comida y de agua por un total de 40 días. 40 días. ¿Dónde tenemos esa escritura? Bueno, lo tenemos en Éxodo, para aquellos que apuntan, ¿verdad? Éxodo 34, 28. Ahí está escrito. Voy a leerlo. Y él estuvo ahí con el Eterno 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Bueno, de hecho, se dice que Moshe ayunó 3 veces, 40 días, 3 veces. La primera vez cuando subió a recibir las tablas de la Torá, ¿verdad? Y sabemos lo que pasó. La segunda vez ayunó por arrepentimiento, ¿verdad? Ayunó por arrepentimiento otros 40 días, y luego subió otra vez a recibir las nuevas tablas y ayunó otra vez 40 días y 40 noches, ¿verdad? Esto es un poco, cuando uno se pone a pensar esto de los números, ¿verdad? Porque uno dice, wow, ¿qué misterio habrá acá? ¿No? O sea, estamos hablando de 3 veces 40 días, 3 veces 40, y cuando uno es 3 veces 40 es 120, y 120 fue la edad de Moisés, de 120 años. Y aparte que también la vida de él estuvo dividida en 3 etapas, de 40, 40 y 40. 40 años que él estuvo, ¿verdad?, en la casa de Faraón en Egipto, los otros 40 años que los pasó en Madián, y los otros 40 años que los pasó en el desierto, ¿verdad? O sea, entonces hasta morir, se dice que Moisés murió el 7 de Adar, de acuerdo a la tradición hebrea. Entonces, de hecho pues se dice que el último libro a escribir fue Deuteronomio, ¿verdad? Y que lo concluyó en un espacio de 37 días, comenzando el mes 11º, ¿verdad? Que es el mes de Sebat, y terminando el 6 de Adar, y el 7 de Adar murió. Eso es lo que dice, digamos, en los antiguos escritos. Espero que ya no tengamos esto así. Bueno, decía, la segunda persona que podemos encontrar que ayunó, ¿verdad? Estamos hablando de Elías. Vamos a ver, Elías. Voy yendo sistemáticamente, ¿verdad? De quién fue antes y quién fue después. Elías, nos cuenta la escritura que también por un espacio de 40 días no comió nada, vamos a verlo mejor.
Dice Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8. Primer libro de Reyes, ¿verdad? Primer libro de Reyes, capítulo 19 y el verso 8. Dice así: se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb en el monte del Eterno. ¿Verdad? Aquí está la referencia, Primera de Reyes 19:8. Y en tercer lugar, ¿verdad? Tenemos a nuestro amado Mesías, ¿verdad? Nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Y para eso pues vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 1 y el verso 12. Marcos, capítulo 1 y el verso 12. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Dice Marcos 1:12: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Justamente nuestro Mesías también ayunó, ¿verdad? Es decir, se abstuvo, ¿verdad? De comer alimento y de tomar agua, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? 40 días. Así que tenemos, ¿verdad? Primeramente a Moisés, después a Elías y en tercer lugar a nuestro amado Mesías. 3, ¿verdad? Que ayunaron por espacios de tiempo, ¿verdad? Creo que muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Ruach, pues los sostenía. Ahora, dijimos anteriormente, pues que hay diferentes etapas o diferentes, digamos, tiempos en los cuales se puede hacer un ayuno, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? El primero sería un ayuno de puesta de sol a puesta de sol. Es decir, desde que cae el sol por la tarde, tipo 6 de la tarde, aquí en estos países del Salvador, cuando el sol se pone, hasta el siguiente día, la puesta de sol, ¿verdad? Que son aproximadamente, son 24 horas, ¿verdad? De abstenerse de comida y de agua, totalmente, ¿verdad? Y otro ayuno también que se da mucho, ¿verdad? Dentro de nuestro pueblo es el ayuno, ¿verdad? Que pues cuando nosotros nos levantamos por la mañana, ¿verdad? No probamos ni bebida ni comida hasta finalizar la tarde, o sea, hasta la caída del sol, ¿verdad? Esos son, digamos, como los más pequeños. Pues en la Biblia se mencionan ayunos de 3 días, de 7 días, de 40 días, ¿verdad? Y pues pueden haber diferentes circunstancias, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Pues obviamente si el ayuno, ¿verdad? Si usted puede estar en la casa, ¿verdad? El día que digamos que quiera hacer un ayuno, qué bueno, ¿verdad? Porque puede ocupar para orar, para estudiar, excelente. Pero tampoco se limita a que, pues si yo no estoy en casa, por ejemplo, y me toca trabajar, pues entonces yo no puedo hacer el ayuno, ¿verdad? No, realmente aquí es donde una de las cosas que sí importa muchísimo es el deseo que hay en el corazón para hacerlo, el deseo que lo impulsa para hacerlo, ¿verdad? Y ya vamos a ver porque nos vamos a ir al libro de Isaías 58:1, desde ya para que comiencen a buscarlo. Isaías capítulo 58, verso 1, donde se nos va a hablar acerca de algo que usualmente llamamos el verdadero ayuno, ¿verdad? Entonces, pero obviamente, repito, ¿verdad? Pues si usted, digamos, está en casa, que bueno, puede estar orando, ¿verdad? Estudiando, no hay problema, pero también, ¿verdad? Si hemos de ir a trabajar, por ejemplo, y obviamente ya dije, pues no hay ningún riesgo, ¿verdad? Usted sabe que riesgo puede haber, digamos, al estar ayunando, no sé qué tipo de trabajo desempeña, ¿verdad? Y no hay riesgo, también se puede hacer el ayuno haciendo otro tipo de cosas. Obviamente nosotros sabemos que estamos poniendo, ¿verdad? En este caso, pues, nuestro cuerpo en sacrificio vivo para el Eterno. Entonces, y digo esto pues porque algunas veces, ¿verdad? Queremos llevarlo todo al extremo y decir, no, tiene que estar, o tiene que irse, ¿verdad? A un lugar allá, y tiene que estar en un retiro, y tiene que estar solo, y si no, no vale. No, no podemos ser así. O sea, de verdad que como vamos a ir viendo, conforme las Escrituras nos hablen, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un detalle, y es Isaías 58:1, es el texto que vamos a leer.
casi que la mayoría de Biblias van a tener el mismo vamos a decir, sí, el mismo título en la parte de arriba del capítulo, Isaías 58, y es, como les repito, el verdadero ayuno, ¿verdad? Algunas veces, ¿verdad?, hay personas que dicen de que el ayuno, pues tal cual dice acá, pues no hay que, ¿cómo decir? No hay que confundirlo. El verdadero ayuno no es no es abstenerse de algún tipo de comida o de bebida, sino que, pues aquí dicen que está claro. Pues vamos a leerlo y vamos a para ir entrando en materia en todo esto. Isaías capítulo 58, verso 1 en adelante, nos dice así: clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Oigan, pongamos atención a esto. Estamos en Isaías capítulo 58, verso 1. Y dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Vea, aquí estamos teniendo los primeros problemas. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios, o sea, la Torá del Eterno. Me piden justos juicios y quieren acercarse al Eterno. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Vean, aquí, ¿verdad?, el reclamo del Eterno para nuestro pueblo, fíjense bien, el reclamo en Isaías 58:1 para nuestro pueblo es que se está pidiendo algo, se está implorando algo, pero pues esto es casi muy similar, ¿verdad?, como aquel hombre que le fue perdonada toda la deuda, pero cuando se encontró con alguien que le debía, dice que empezó a oprimirlo, ¿verdad?, para que le pagaran. Cuando el amo se dio cuenta de que hacía así con el que le debía a él, dice que lo metió a la cárcel hasta que le pagara el último céntimo que le debía, ¿verdad? La deuda que le había perdonado ya no se la perdonó. ¿Por qué? Porque su forma de ser con los demás pues no era similar como el amo, como la persona que le debía había sido con él, ¿verdad? Benevolente. Entonces lo que está pasando acá es de que el Eterno le dice al profeta Isaías que anuncie a su pueblo y que les diga, ¿verdad? Ustedes de verdad que son rebeldes. O sea, es decir, viven, ¿verdad?, pidiéndome justicia, que pidiéndome aquí, ayunando, ¿verdad? Como gente, dice acá, como gente que hace justicia, como gente que no hubiese dejado los mandamientos del Eterno, como gente que no hubiese dejado la Torá, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Eterno? Ustedes no me van a engañar. La misma palabra dice que el Eterno no puede ser burlado. Él conoce perfectamente nuestras intenciones, nuestros caminos, nuestros pensamientos, y a Él no podemos engañarlo. Por tal razón, ¿verdad?, dice en el verso 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. ¿Cuál es el problema? Pues obviamente las injusticias que podemos nosotros hacer, la desobediencia en la cual nosotros podemos andar. Entonces no podemos venir, ¿verdad?, y comenzar a poner nuestro cuerpo en sacrificio, ¿verdad?, buscándole para lo que sea, que vamos a ver más adelante los puntos que podemos buscarle, si nosotros somos injustos, si nosotros no tenemos amor con el prójimo, si nosotros no tenemos de verdad dentro de nuestro corazón el deseo más mínimo de poder hacer, en primer lugar, buscar al Eterno de todo el corazón y buscar y hacerles bien a las personas. Por eso dice, me piden justos juicios y quieren acercarse al Eterno. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es decir, como el Eterno, ¿verdad? Como estas personas, dice el Eterno, ¿verdad?, quieren que yo les conteste lo que me están pidiendo, ¿verdad? Y están ayunando, si realmente, o sea, no hay cambio dentro de ellos.
O sea, no hay cambios. O sea, si no hay cambios, yo que lo conozco todo, dice el Eterno, y vienen a ayunar, vienen a ayunar para pedirme algo, dicen ellos que se están humillando, cuando las cosas que deberían de hacer no las hacen. Entonces, a eso se le llama religión. Eso es ¿cómo decir? Es un legalismo, ¿verdad? O sea, eso es algo que al Eterno no le agrada, ¿verdad? Porque pues como que si quisiéramos justificarnos con algunas cosas que hacemos, pero las cosas que deberíamos de hacer no las hacemos. O sea, eso es como cuando Yeshua dijo, ¿verdad? Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea, dejan pasar el camello y cuelan el mosquito. Algunas cosas que son de segundo plano, las quieren hacer, y las cosas más importantes. Mateo 23 dijo, diezman el comino, el aceite, el eneldo, ¿verdad? Y dejan las cosas más importantes de la Torah: la justicia, la misericordia y la fe. Estas cosas eran necesarias hacer sin dejar de hacer aquellas. O sea, ambas cosas son importantes, pero antes hay que buscar la justicia, la misericordia, la fe. Bueno, ahí va incluido el amor y todo lo que hemos venido hablando en las otras enseñanzas. Entonces, pero si las cosas elementales, ¿verdad?, se dejan de lado, las cosas no funcionan, ¿verdad? Ahí tenemos el gran ejemplo de un fariseo que oraba juntamente con un publicano, y ambos estaban orando, y pues el fariseo decía, ¿verdad? Y obviamente lo que decía el fariseo era muy bonito, pues, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. Qué bueno, excelente, wow. Pero no soy como ¿verdad? Como que está aquí. O sea, qué lío. O sea, él se creía mejor. Él mismo se estaba exaltando por lo que él hacía. O sea, obviamente que no iba a subir justificado. Ahora, algunos piensan que el que estaba a la par era alguien que no ni diezmaba, ni hacía nada, ni ayunaba. No, el que estaba a la par, el publicano, ¿verdad? Porque, es decir, digamos, aún estando en el templo, los gentiles iban a un lado y los judíos a otro lado. El publicano también era judío. Ambos eran judíos. La diferencia entre el publicano es que el publicano también hacía lo mismo, diezmaba y ayunaba 2 veces a las... El problema es que decía lo que hacía, ¿verdad? Y tenía de menos al otro, y el otro no decía lo que hacía. Simplemente se pegaba en el pecho y decía que no era digno. Esa es la actitud que al Eterno le agrada. Fíjense, esa es la actitud que al Eterno le agrada, ¿verdad? Cuando nosotros de verdad venimos, hacemos algo, pero realmente no creemos de que por eso somos los mejores, no. O sea, de verdad, eso ¿cómo decirles? Es un error. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice: he aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para andar peleando con la gente. O sea, no tiene sentido. Y para herir con el puño inicuamente. ¿Vean? No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Vamos a pasarnos al verso 5. Dice así, Isaías 58:5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Aquí están los 2 términos que explicábamos al principio. ¿Llamaréis esto día de ayuno, día agradable al Eterno? Fíjense bien, el Eterno, vuelvo a repetir el verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Eterno? Pregunta él. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer esto, y dejamos las otras cosas de lado, el Eterno eso no le agrada. Eso es solamente aguantar hambre, ¿verdad? No podemos venir, ¿verdad?, y humillarnos delante del Eterno de una manera, pidiéndole lo que sea que estuviéramos pidiéndole, ¿verdad?, lo que queremos obtener, y luego una vez pues dejamos de hacer lo que decimos que estamos haciendo para el Eterno, y pues actuamos como los impíos, actuamos como cualquier persona sin leyes, sin mandamientos, sin Torah, es decir, injustamente. Entonces al Eterno no le agrada. Veamos lo que dice el 6. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión
y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa? Cuando veas al desnudo lo cubras, y te escondas de tu hermano, y no te escondas de tu hermano. Verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Entonces, fíjense bien, voy a dejar aquí. Cuando uno dice, entonces, ¿cuál es el ayuno que él escogió? Bueno, entonces el ayuno que él escogió es compartir el pan con el hambriento, que obviamente pues sea hospitalario, ¿verdad? Cuando vea al desnudo lo cubra, que no me esconda de mi hermano. Ya no hay que ayunar físicamente, no está diciendo eso. Lo que pasa es que esto está relacionado con los hechos, es decir, con lo que nosotros hacemos cuando no estamos haciendo un ayuno. Entonces, el Eterno está diciendo, ok, si ustedes quieren que yo los escuche, ¿verdad? Si ustedes quieren que yo los escuche y de verdad, cuando ustedes vengan y anden y hagan ayuno, ¿verdad? Yo vea que de verdad, es decir, se están humillando delante de mi presencia, pues yo voy a ver si eso es cierto cuando hagan esto. Entonces, si ustedes no hacen eso, es mentira, ustedes no están ayunando. O sea, el verdadero ayuno es cuando esas cosas que él está diciendo acá se hacen, entonces ese sí es el verdadero ayuno. O sea, en otras palabras, no está diciendo el Eterno de que no quiere ayunos físicos. O sea, que el ayuno es ayudar al pobre y que ya no es no beber agua o no tomar o no comer, valga la redundancia, comida. No. Sino que está diciendo cuál es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno es cuando la persona que ayuna y viene arrepentida delante del Eterno hace estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que compartas pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en tu casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, ese es el verdadero ayuno. Fíjense bien, cuando nosotros venimos humillados delante del Eterno, ¿verdad? Entonces el Eterno va a ver que de verdad ese es un ayuno, ¿verdad? Como digo, le digo esto cuando no se entiende muy bien, ¿verdad? La cosa, pues venimos y pensamos de que, pues, entonces yo pensé que era abstenerme de comida o de agua, pero ya vi que no es nada de eso, sino que se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de cómo nosotros vivimos, se trata de cómo nosotros, cuál es la justicia, es decir, que nosotros aplicamos en nuestra vida normalmente, ¿verdad? Porque depende de eso, que lo que nosotros hagamos llegue delante del Eterno como olor grato, como olor fragante delante de su presencia. Vean, vamos a ver otro pasaje para que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Cómo es que el Eterno nos habla a través de la Escritura. Vamos a irnos a Joel, el libro de Joel, capítulo 2, verso 12. El libro de Joel, capítulo 2 y verso 12. Dice de la siguiente manera. Joel 2:12. Dice, por eso pues ahora, dice el Eterno, oiga, está hablando Dios, está hablando el Eterno, el poderoso, el todopoderoso. Dice, por eso pues ahora, dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y lamento. Imagínense que nosotros terminamos diciendo allá, no, es que el ayuno que él quiere ya no es de estos ayunos así. No, entonces, ¿por qué está diciendo aquí el ayuno? Aquí está mencionando el ayuno. Ahora, pero vean lo que dice. Ahora dice, por eso pues ahora, dice el Eterno, convertíos a mí de todo vuestro corazón. ¿Qué es de todo vuestro corazón? Nuestras obras, nuestros hechos. O sea, de verdad que cuando estamos hablando de un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento lleva obras. Por eso la Escritura habla de obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de un arrepentimiento verdadero. Porque se demuestra cuando hay de verdad, o sea, cuando estamos de verdad arrepentidos, lo damos a conocer a través de las obras, a través de lo que hacemos, a través de lo que vivimos. Eso. Entonces,
El Eterno acá dice, y repito, por eso pues ahora, dice el Eterno, convertíos a mí. Ahí está hablando de Teshuvá. O sea, arrepiéntanse, conviértanse, vuélvanse a mí, vuélvanse a mi Torah, vuélvanse a mi palabra, vuélvanse a mis mandamientos, vuélvanse obedientes a mi palabra, ¿verdad? Con todo vuestro corazón, dice, y con ayuno, con lloro y con lamento. Luego dice el 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, ¿verdad? Si solamente se rasgar así afuera y todo, pero no el corazón, o sea, no, el Eterno no, o sea, Él conoce lo que hay dentro de nosotros, Él lo sabe perfectamente, y como dije al principio, el Eterno no puede ser burlado. Él conoce perfectamente las intenciones del hombre. Dice la palabra que el corazón del hombre es lo más engañoso que hay. El único que puede conocerlo es Él y, bueno, en segundo lugar, nosotros de nosotros mismos. Entonces dice acá, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Eterno vuestro Elohim, vuestro Dios, porque misericordioso porque es misericordioso y es clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Oiga, ¿quién sabe si se volverá y arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para el Eterno vuestro Elohim. Tocad la trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Vean, esto nos está, o sea, aquí el texto, ¿verdad? El Eterno nos está invitando, fíjense bien, a que cuando estamos hablando de convertirse al Eterno de todo el corazón, ahí habla de lloro, lamento y además ayuno. ¿Y esto para qué? Porque dice en el verso 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá? ¿Quién se va a arrepentir? El Eterno. ¿Y de qué se va a arrepentir? Tal vez el Eterno haya dado un decreto sobre nuestras vidas. Un decreto. Hay decretos. Pero también el Eterno nos da las fórmulas cómo anular los decretos en nuestra contra. ¿Verdad? Algo que entonces podemos anularlo. Por eso dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá? O sea, del decreto que estaba dicho en contra de nosotros, y dejará, en lugar del decreto, que obviamente es un castigo, de maldición, dice, dejará bendición tras él. Es decir, esto, ¿verdad? Lo vimos claramente, bueno, vamos a tener un ejemplo más adelante con la ciudad de Nínive, que justamente pasó eso, ¿verdad? El hecho de que el rey hiciera lo que hiciera, que lo vamos a leer, ¿verdad? Hizo que el Eterno también dejara de hacer algo y movieron, mejor dicho, la mano del Eterno. Y el decreto que había sido dado para Nínive no llegó a su cumplimiento. Entonces, por eso termina en el verso 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Vamos a ver otro pasaje. Zacarías, vamos a ver. Permítame. Zacarías capítulo 7, verso 5. Dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis el quinto y el séptimo mes de estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Dice el Eterno. Es decir, aquí está hablando, ¿verdad?, acerca de unos ayunos que ya vamos a hablar acerca de ello. Pero el Eterno se pregunta, ¿habéis ayunado para mí? ¿O para ustedes mismos? Pues, ¿y cuál es el objetivo del ayuno? ¿Solamente el hecho de ayunar? No, tiene que llevar propósito. Si no hay propósito, ¿verdad?, es mentira. Por eso es que estamos viendo acá, ¿verdad?, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, ¿verdad?, y con qué objetivos, ¿verdad? Como dije anteriormente, muchas veces
Alguien dice, no, es que si no lo hace de esta manera no es válido, si no lo hace de esta otra tampoco es válido. El único que conoce el corazón nuestro es el Eterno. Él conoce el corazón y Él sabe cuando nosotros hacemos algo de todo corazón, ¿verdad? Por eso también él es el único que conoce, ¿verdad? Y pues obviamente cuando le buscamos con obediencia, ¿verdad? Y en santidad, pues obviamente Él está atento, ¿verdad? A nuestro clamor, porque obviamente la oración también va de la mano, ¿verdad? Porque el ayuno es con el objetivo de rogar o de pedir, hay algo que nosotros queremos expresar, ¿verdad? Al Eterno, y queremos que el Eterno nos mire con ojos de misericordia. Ahora, en lo que es el tema vamos a analizar, ¿verdad? Y vamos a ver siete objetivos o 7 propósitos por los cuales hacer un ayuno. Así, 7. Ponte ahí 7, ¿verdad? 7 objetivos, ¿verdad? Por los cuales hacer un ayuno. Voy a mencionarlos ahorita del 1 al 7 y vamos a ir desarrollándolos uno por uno, ¿verdad? La primera, ¿verdad? El primero es por obediencia. Por obediencia. Ese es el primer objetivo o propósito de un ayuno. Primero, por obediencia. Después vamos a ir viendo qué quiero decir con cada uno. Número 2, por algo que en el pasado, como pueblo, fallamos, ¿verdad? Nos duele algo que pasó en el pasado. Número 3, para sometimiento de la carne y búsqueda de fortaleza espiritual. Número 3, repito, para sometimiento de la carne y búsqueda de fortaleza espiritual. Número 4, como humillación y arrepentimiento. Repito, como humillación y arrepentimiento. Número 5, por protección ante un peligro de muerte. Por protección ante un peligro de muerte. Número 6, en la búsqueda de una respuesta o pedir por alguien que está enfermo. Para todo esto, cuando vayamos desarrollándolo, yo les voy a ir dando citas, ¿verdad? Porque todo tiene que estar basado en las Escrituras, ¿verdad? Para estos 7 objetivos o 7 propósitos por los cuales hacer un ayuno. Entonces dije número 6, en la búsqueda de una respuesta o por una persona que está enferma, por una enfermedad. Y 7, la número 7, para una preparación, o sea, es decir, preparar a alguien para una misión, preparándose uno para una misión. Esos son los 7. Repito, voy a repetir los 7 otra vez. Por obediencia, por algo que en el pasado fallamos como pueblo, para sometimiento de la carne y búsqueda y fortaleza espiritual, como humillación y arrepentimiento, por protección ante un peligro de muerte, en la búsqueda de una respuesta o por alguien o pedir por alguien enfermo, y preparación para una misión, o sea, como alguien que se prepara para una misión determinada. Esas 7 cosas. Así que pues vamos a desarrollar, como les dije, no vamos a terminar hoy, ¿verdad? Es más, pues desde ya les invito para la segunda parte, ¿verdad? Que sería, si el Eterno nos da la vida, el próximo lunes, ¿verdad? Y vamos a comenzar acá el número 1. Por obediencia. Por obediencia. Algunas personas piensan de que en la Biblia no hay ningún lado donde el Eterno pida que se haga un ayuno. Pues fíjense que sí, pues lo hay, ¿verdad? Y por eso quisiera que nos fuésemos al libro de Levíticos, capítulo 23, verso 27. Levítico, capítulo 23 y verso 27. Dice así, espero que lo tengamos también. Dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno.
ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Bueno, de hecho quiero mencionarles que es el único ayuno en la Biblia que Dios pide. Cuando dice, y afligiréis vuestras almas, está hablando de un ayuno que, por cierto, es un ayuno de 24 horas, de puesta a puesta del sol. ¿Cuándo es ese ayuno? Que les digo, repito, es el único ayuno que Dios pide, que el Eterno pide, ¿verdad? Y ese ayuno se hace el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo o del calendario judío. El día 10 del mes séptimo. ¿Cómo se llama el mes séptimo? Se llama Tisri o Etanim, ¿verdad? En hebreo se le llama a ese día el día de Yom Kippur. Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces, ese día, sí, ¿verdad? Que por cierto, es uno de las... Este es una de las citas, ¿verdad? O de las fiestas bíblicas, que por cierto son 7, que aparecen acá en Levíticos, ¿verdad? Capítulo 23, ¿verdad? Son 7, y quiero mencionarles que las 7 fiestas están conectadas íntimamente con el Mesías, ¿verdad? De hecho, ¿cómo decirles? 4 de ellas están conectadas con la primera venida del Mesías, y las otras 3 están conectadas con el regreso, es decir, con la segunda venida del Mesías. Y esta, es decir, Yom Kippur, está conectada con el regreso del Mesías y con el juicio postrero a las naciones. Todo es algo profético, ¿verdad? La primera de las fiestas es Pascua o Pesaj, ¿verdad? Esa es la primera, todas aparecen en Levítico 23. No ese es el tema, pero debido a que les estoy diciendo esto, les hago la mención, ¿verdad? Esa es la primera fiesta, es la Pascua o Pesaj. La segunda es la fiesta de los panes sin levadura. La tercera es la fiesta de las primicias. La cuarta es la fiesta de Pentecostés, Shavuot, o la fiesta de las semanas. La quinta es la fiesta de las trompetas. La sexta es esta, ¿verdad? Es este día, que es el día 10 del mes séptimo. Y la séptima es la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y cada una, pues obviamente tiene su fecha en la cual se celebra. Entonces, pero esta especialmente, este día, ¿verdad? Es un día de expiación, es un día para reconciliarse delante del Eterno, y es el único ayuno que está prescrito en la palabra de Dios, en la Biblia, para que se haga, ¿verdad? Y justamente pues en la fecha que se dice, pues en estudios posteriores, ¿verdad? Vamos a estudiar la fiesta del Eterno, y vamos a entrar ahí más en profundidad en cuanto a este día de la expiación, que está conectado con la expiación que nuestro Mesías hizo por nosotros, ¿verdad? Ya que en aquel tiempo eran sacrificios de animales, y ahora es el sacrificio del Mesías, ¿verdad? El que, por el cual pues nosotros hemos sido perdonados, y bajo ese sacrificio, por la sangre del Mesías, pues ahora nosotros tenemos perdón, ¿verdad? Perdón de pecados y vida eterna. Pues Él expió, ¿verdad? Nuestros pecados, nuestras iniquidades, las maldiciones contenidas en la ley de Dios, en la Torá, ¿verdad? Cayeron sobre Él, cayeron sobre nosotros, nos morimos, nos convertimos en huesos secos, pero Él llevó nuestras iniquidades, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Entonces, quiero darles otra referencia en el Nuevo Testamento, hablando de este día, y es en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 9. ¿Verdad? Estamos en el número 1, ¿verdad? El primer propósito, y hemos dicho que el ayuno es por obediencia. Entonces, acá Hechos 27:9 dice lo siguiente: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Cuando aquí se habla del ayuno, se está hablando del ayuno de Yom Kippur. Ese es el ayuno que se menciona en la Biblia, digamos en la Torá, ¿verdad? Porque ya vamos a hablar de otro tipo de ayunos, ¿verdad? Que también la Biblia nos habla. Entonces, aquí tendríamos el número 1. ¿Cuál dijimos que era? Bueno, por obediencia. Yom Kippur, el día del perdón, ¿verdad? Que es el día 10 del mes de Tanim. Bueno, para saber cuándo es, hay que buscar un calendario hebreo, ¿verdad? Y pues ahí muy fácil encontrarlo. O inclusive pues en las redes sociales, en Google, se pone ahí cuándo cae, ¿verdad? El día o la fecha de Yom Kippur, o el día del perdón. Luego, el número 2, ¿verdad? De los 7, vamos a decir, tópicos que vimos, ¿verdad? El número 2 sería por algo que en el pasado fallamos como pueblo. Estamos hablando de nuestro pueblo Israel,
¿verdad? Por algo que en el pasado se falló. Bueno, para esto quiero llevarlos al libro de Zacarías capítulo 8 y el verso 19. Zacarías capítulo 8 y el verso 19. Nos dice así: así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en fiestas solemnes, festivas solemnidades también. Amad pues la verdad y la paz. Bueno, como ustedes pueden notar aquí en Zacarías 8:19, se habla de el ayuno del mes cuarto, el ayuno del mes quinto, el ayuno del mes séptimo y el ayuno del mes décimo. Y luego dice, se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y en fiestas. Ahora, antes de mencionarles, ¿verdad? Cuáles son esos ayunos y por qué se hacen, hay una pregunta. Dice ahí, se convertirán para la casa de Judá. Los que hemos estudiado el tema de la restauración de Israel y el segundo éxodo, sabemos de que Israel se compone de dos casas o de dos pueblos actualmente, la casa de Judá y la casa de Israel. Cuando estamos hablando acá, aquí dice que para la casa de Judá se va a convertir en gozo y en alegría. Entonces alguien pudiese decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con esos ayunos? Bueno, es más de lo que nosotros pensamos. En primer lugar, estos ayunos, fíjense bien, se hacen por eventos, o sea, eventos de tristeza que pasaron antiguamente, y todos están conectados con dos cosas que a todos nos debería de interesar. Digo a todos los que amamos a Dios, a todos los que creemos en el Mesías, a todos los que tenemos una Biblia en nuestras manos, nos debería de interesar estas fechas de ayuno, y no solamente interesar, sino inclusive practicar estos ayunos. En las fechas que ya les voy a decir cuáles son las fechas, que aquí no están las fechas, pero en la parte oral de nuestro pueblo, ahí están las fechas. Entonces, estos ayunos que se mencionan acá deberían de ser practicados por es más, todo el mundo debería de hacerlos. Todos, obviamente, pues, que tuviéramos conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque todos están conectados con dos cosas. O sea, dos cosas tristes que sucedieron. Y una es con algo triste que pasó con Jerusalén y algo triste que pasó con el templo de Jerusalén. Bueno, ¿y por qué nos debería interesar a todo el mundo? Eso le interesa a los judíos, ¿verdad? No, a todos, inclusive a todos. O sea, cuando digo a todos, es a todos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del templo, bueno, en primer lugar, cuando hablamos de la ciudad, Jerusalén, bueno, Jerusalén, bíblicamente hablando, en el libro de Mateo capítulo 5, verso 35, el Mesías se refiere a Jerusalén como la ciudad del gran rey. Oye, ya con eso, o sea, Jerusalén es la ciudad del gran rey. Toda persona lectora de la escritura lo sabe, y ahí lo dice. El Mesías dijo que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Entonces, estos eventos trágicos, ¿verdad?, o tristes, tuvieron que ver con la ciudad de Jerusalén. Número uno. Entonces, si Jerusalén a nosotros nos importa, que inclusive ahí va a ser la nueva Jerusalén, ¿verdad? Obviamente, pues, que nos tiene que importar. Entonces, tendríamos que ponerle más sentido a esto que vamos a hablar. Número dos, están conectados con el templo. Y la pregunta es, ¿y el templo y a mí qué? ¿Verdad? ¿O yo qué? Bueno, el templo, cuando Salomón levantó el templo, el primer templo, y obviamente después hubo el segundo templo, está escrito en la palabra, tanto en el libro de Isaías, capítulo 56, verso 7, repito, Isaías, capítulo 56, verso 7, como en el libro de Mateo, capítulo 21 y verso 13, de que esa casa, ese templo, iba a ser llamada una casa de oración para todas las naciones.
o sea, para todos los pueblos, no solamente para Israel, ¿verdad? O para los judíos, sino para todas las naciones. Eso era en beneficio de todos, o sea, de todo el mundo, por eso digo de todas las naciones, ¿verdad? De hecho, en la fiesta de los tabernáculos se sacrificaban 70 toros en toda la semana, y esos eran por las naciones. O sea, o sea, el templo no solamente era para Israel o para el pueblo judío, es para todas las naciones. Y por eso es que di esas dos citas, ¿verdad? Una que aparece en el libro de Isaías y la otra que la dijo nuestro Mesías en el libro de Mateo. Entonces, por esta razón, ¿verdad? Nos tiene que importar esto que les voy a mencionar. Estos 4 ayunos que se mencionan, se mencionó el ayuno del mes cuarto, el ayuno del mes quinto, el ayuno del mes séptimo y el ayuno del mes décimo. Son 4 ayunos. Ahora, el ayuno del mes cuarto es en el mes cuarto. Usualmente se le llama Tamuz, pero prefiero llamarle el mes cuarto a este mes. El mes cuarto, que es el 17. Ese es el primero. El del mes cuarto es el 17 del mes cuarto. Después aparece el ayuno del mes quinto. El mes quinto es el mes de Av, ¿verdad? Y es el día 9 del mes de Av, 9 de Av, 9 del mes quinto. Y luego aparece el ayuno del mes séptimo. El ayuno del mes séptimo es el día 3 de Tishri, 3 de Tishri. Y por último, el ayuno del mes décimo es el día 10, el 10 de Tebet. Ahí tenemos los 4 ayunos, ¿verdad? Hemos dicho 17 del mes cuarto, 9 del mes de Av, 3 del mes de Tishri y 10 del mes de Tebet. Esos 4. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué se hace ayuno en ese tiempo? En este tiempo, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó en esas fechas? Bueno, les voy a mencionar. En primer lugar, el 17. El 17 del mes cuarto, que sería el primero, ¿verdad? En esta fecha 17, se conmemora, para comenzar, la ruptura de las murallas de la ciudad de Jerusalén por los soldados babilónicos en el tiempo de Nabucodonosor. O sea, que rompieron las murallas, entraron a la ciudad. Acuérdense que esa es una de las cosas que cuando ustedes leen, cuando comenzamos a leer Lamentaciones, Eijá en hebreo, Lamentaciones, ¿verdad? Y todo lo que habla el Eterno acerca de Jerusalén. Hablar de Jerusalén en Jerusalén no es cosa poca. O sea, para una persona que ama al Eterno, que ama a Dios, hablar de Jerusalén no es poca cosa. Si cuando la palabra habla de Jerusalén, cuando el Eterno habla de Jerusalén, dice que Jerusalén es la ciudad en la cual Él ha puesto su nombre. Así, Jerusalén es la ciudad en la cual Él ha puesto su nombre. La ciudad que Él escogió, también llamada la ciudad de David, ¿verdad? O sea, no es el Mesías, ya vimos que dijo la ciudad del gran rey. Entonces, hablar de Jerusalén no es una cosa así como en segundo plano, no. Entonces, que dice que inclusive pues, los ojos del Eterno están ahí en esa ciudad todos los días del año. O sea, hay ¿cómo decir? Mucha información en la Biblia, ¿verdad? Que de verdad que nos debería de importar cuando hablamos de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó en un 17 del mes cuarto? Bueno, que los enemigos cruzaron, o sea, cruzaron ¿cómo decir? Los muros, ¿verdad? O el muro que estaba alrededor de Jerusalén, obviamente para entrar y destruir, ¿verdad? Entonces, eso fue un evento. El otro evento que sucedió, que también se habla, es de que, esto está también en la parte oral de nuestro pueblo, es de que esa fecha, el 17 del mes cuarto, Moisés, cuando él descendió con las primeras tablas de la ley, la Torá, y vio a nuestro pueblo adorando al becerro de oro, las quebró las tablas de la ley, las quebró. ¿Qué fecha fue? El 17 del mes cuarto, ¿verdad? Y otro evento que también se hace mención es de que en los tiempos del segundo templo, ya en el tiempo de Herodes, previo a la revuelta que se le llama la revuelta de Bar Kokhba, así se le llama, se dice que un general romano llamado Apóstomus quemó públicamente un rollo de la Torá, de la ley de Dios, ¿verdad? También fue en esta fecha, el 17 del mes cuarto. Ahora, como información,
¿verdad? Como información para los que me están viendo, quiero mencionarles de que hoy es 14 del mes cuarto. Eso quiere decir de que, pues, si alguien siente en su corazón, ¿verdad?, por lo que sucedió, ¿verdad?, con nuestro pueblo, con nuestra ciudad, ¿verdad?, con el templo, con estas cosas, con la Torah misma, ¿verdad? Entonces, esto a nivel, digamos, mundial, ¿verdad?, nos unimos, ¿verdad?, a este ayuno, ¿verdad? Ahora, pues, otra cosa que quería decirles, que por cierto, sería el día jueves. O sea, hoy es 14, hoy tenemos lunes 14, el jueves. Es desde que nos levantamos por la mañana, jueves hasta la tarde, 2 horas prácticamente. Pero quería mencionarles algo, y es que alguien se podría preguntar, pero ahí dice que esos ayunos pues van a ser alegría para la casa de Judá. Ahora yo les voy a decir algo. Bueno, ya les dije que tienen que ver con la ciudad nuestra. Ahora, ¿por qué se habla de Judá? Porque pues Judá es el que ha estado. En la casa de Israel nosotros salimos dispersos y ellos se mantuvieron en la ciudad, en el templo y todo ello. Por eso es que se conecta con ellos. De hecho, cuando nosotros vamos allá al Nuevo Testamento, ¿verdad?, hay varios pasajes, por ejemplo, donde dice, y estaba, dice, cerca la fiesta de los judíos, la Pascua, y estaba la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. No es que solamente sea la fiesta de Judá, lo que pasa es que ellos son los que han estado ahí, o sea, es el que se quedó en casa, como hablamos la otra vez en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Nosotros salimos a la dispersión. Entonces, el texto de Zacarías 8:19 dice al final, y se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en fiestas solemnes. Ahora, ¿cuándo va a ser eso? Pues eso va a ser hasta que las dos casas de Israel se unifiquen. Entonces, cuando el Mesías regrese. Entonces, ¿cómo las dos casas de Israel unificadas y Judá se va a ir por su lado a celebrar? O sea, no. Entonces, ahí es donde tenemos que reaccionar y saber de que estos ayunos, que hoy son ayunos, para los que los hagamos, cuando el Mesías regrese, esos ya no van a ser ayunos, sino que se van a convertir en fiestas. O sea, es decir, se van a agregar a las fiestas que hoy tenemos. Eso es lo que el pasaje nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Pero todo tiene que ser, o sea, con conocimiento de causa, ¿verdad? Saber, ¿verdad?, de que son cosas que pasaron antiguamente y todo eso pasó por culpa nuestra, o sea, por culpa de nuestro pueblo. Todas las cosas que le pasaban a nuestro pueblo era por nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros fallábamos en guardar la Torah y el Eterno enviaba a los enemigos. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando hacemos un ayuno, ¿verdad? Digamos como esto que estamos hablando. Bueno, es porque nosotros estamos arrepentidos y no queremos hacer lo mismo que esa generación hizo. Es decir, nosotros vamos a ser diferentes. No solamente es, yo hago el ayuno por algo que saber quién hizo y no sé ni por qué. No, hoy nosotros somos la generación. En aquel tiempo, pues cada generación, ¿verdad? Hay una generación y hay personas justas que guardan Torah y hay otros que no. Siempre hay un remanente en cada generación, ¿verdad? Y hay un remanente de personas justas también que aman al Eterno en cada generación. Entonces, nosotros queremos ser de esas personas que seamos tomados en cuenta, no por nuestra justicia, sino justo por medio de la fe en Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, al hacerlo, estamos diciéndole a nuestro Padre Eterno que nosotros queremos enmendar y queremos ser diferentes, tal vez a los que hicieron las cosas mal en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pues hoy nos toca a nosotros vivir. En aquel tiempo pues fue otra generación y hoy somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros los que nos toca, sea hacer las cosas bien o hacerlas no bien. Entonces yo quisiera que nosotros las hiciéramos bien, ¿verdad? Y que el Eterno de verdad pues se apiade de nuestras vidas, se apiade de nosotros, ¿verdad? Y nos mire con misericordia. Voy a mencionarles el siguiente ayuno. El siguiente ayuno es el 9 de Av, así, el 9 de Av, que es el 9 del mes quinto, ¿verdad? El 9 de Av. Ahora, ¿qué pasó el 9 de Av? Que por cierto, digamos, estamos hablando del otro mes, ¿verdad? El otro mes, el mes quinto, estamos en el mes cuarto y es 14. El 9 del mes siguiente pasaron también cosas tristes, ¿verdad? Les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, pues de acuerdo a la parte oral de nuestro pueblo, ese día fue el día que se decretó, ¿verdad? Eso está escrito en los libros de los sabios antiguos de Israel, ¿verdad? Donde
la noche que vinieron los espías diciendo que la tierra era mala y todo el pueblo lloró aquella noche, ¿verdad? Se dice que esa noche fue la noche del 9 de Av, y por lo tanto el Eterno decretó que el pueblo andaría vagando en el desierto 40 días y 40 noches. Y también dijo que no entrarían los mayores de 20 años en ese tiempo a la tierra prometida. Entonces se dio un juicio porque habían ya 10 veces, dijo el Eterno, ya me han provocado a ira. Entonces fue justamente en esta fecha. Otra fecha, o mejor dicho, otro evento de verdad triste que sucedió a la fecha del 9 de Av, que es el ayuno del mes quinto, fue la destrucción del primer templo de Jerusalén. La destrucción del primer templo. Y no solo eso, sino que también en la misma fecha, 9 de Av, fue destruido el segundo templo. O sea, uno, fíjense bien, allá en los tiempos de ¿cómo se llama? Cuando, si no me equivoco, en el año 586 antes del Mesías, cuando fueron deportados la casa de Judá hacia Babilonia, y el segundo templo, estamos hablando del año 70 después del Mesías. Y ambos templos fueron destruidos en la misma fecha, 9 de Av, ¿verdad? Y pues adicionalmente se hablan, les voy a mencionar algunos otros eventos que han sucedido con el pueblo judío. Por ejemplo, se dice que en 1920 se dice que fueron echados de Inglaterra. En el año 1492, que fue en el tiempo donde salió Cristóbal Colón con la Pinta, la Niña y la Santa María, lo que se nos cuenta en la historia, en realidad estamos hablando de tiempos de Inquisición, y fueron expulsados de España los judíos, ¿verdad? Y por la reina Isabel y el rey Fernando de Aragón, ¿verdad? Eso está en la historia, todos ustedes pueden comprobarlo, ¿verdad? Y la expulsión sucedió también esta misma fecha, 9 de Av, ¿verdad? También se cuenta en la Primera Guerra Mundial, el 1 de agosto, aquí en fecha romana, que también es 9 de Av, la Primera Guerra Mundial explotó, lo que dio las bases para el Holocausto durante la siguiente Guerra Mundial en Alemania. Y también sucedió otra cosa, el 9 de Av, en 1942. Dice que comenzaron las deportaciones de los judíos del gueto de Varsovia rumbo al campo de concentración llamado Treblinka. Entonces, son cosas, ¿no? Ahora, las más destacadas, como repito, son la destrucción del templo, del primer templo y del segundo templo. Entonces, es decir, todas estas cosas tristes que han pasado, ¿verdad? Lo que se hace es unirse, ¿verdad? Unirse con el pueblo, ¿verdad? Por las cosas que pasaron al templo, como las cosas que pasaron por Jerusalén. Como vuelvo y repito, ¿verdad? El templo, pues obviamente era para beneficio de todos, de todas las naciones, para que llegaran y oraran. Casa de oración para todas las naciones. Y la ciudad, Jerusalén, pues obviamente es la ciudad del gran rey, ¿verdad? Y es la ciudad en la cual el Eterno ha puesto su nombre. Entonces, por esta razón, fíjense bien, tenemos acá, ¿verdad? Estos ayunos. Ahora, tenemos un tercer ayuno que se le llama el ayuno de Gedalía, que este es el ayuno del 3 de Tisri en el mes séptimo. En el mes séptimo. Se le llama ayuno de Gedalía. Se realiza el 3 del mes séptimo. ¿Y por qué? ¿Y qué sucedió en este tiempo? Bueno, después de que la casa de Judá fue llevada a Babilonia, se dejaron ahí algunas personas y se dejó ahí un gobernador ahí en la tierra, digamos en la tierra de Judea, por decirlo así, y ese fue Gedalía. Entonces, una fecha como esta lo mataron y no hubo gobernador más. Es decir, estamos hablando de que la casa de Israel había salido a la dispersión primero, y después la casa de Judá fue llevado, pero habían dejado un gobernador ahí, y esta fecha, 3 de Tisri, lo mataron a él. O sea que prácticamente ahí fuimos expulsados totalmente de la tierra, no había ni judíos ni nada, ni la casa de Israel ni la casa de Judá. Entonces todo eso ocurrió, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestros pecados. Porque, como vuelvo y repito, cuando nosotros nos alejamos del Eterno, ¿verdad? Las naciones vienen y nos invaden, ¿verdad? Eso así pasa, y así siempre ha pasado así, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestro pueblo regrese, ¿verdad? Regrese a lo que es la Torah. Entonces, cuando hablamos de Jerusalén, pues Jerusalén siempre fue el centro de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Cuando Israel se dividió en dos, es que la casa de Israel, ¿verdad? Puso como capital a Samaria, pero cuando ambas estaban unidas, el centro es Jerusalén, es la capital de los dos reinos, ¿verdad? Por eso es importante el hecho de comprender un poquito de estas cosas que pasaron
¿verdad?, en tiempos antiguos con estos ayunos, ¿verdad? Entonces, y el último es el 10 de Tebet, ¿verdad? El 10 de Tebet se dice que marca el inicio del sitio de Jerusalén por Nabucodonosor. Es decir, sitiaron la ciudad, esa fecha. La sitiaron quiere decir que nadie podía entrar, nadie podía salir, ¿verdad? Porque lo próximo que iba a pasar es la destrucción. Y eso fue lo que pasó. Entonces, esos son los 4 ayunos y les he dado un poquito de historia, ¿verdad?, de lo que son los ayunos y el hecho, ¿verdad?, de que si nosotros decidimos hacerlo, pues obviamente que así debería de ser, ¿verdad?, hacerlo, ¿verdad?, pero como vuelvo y repito, con conciencia, ¿verdad?, el hecho de saber por qué lo hacemos. Queremos de verdad ser la generación que traiga de regreso al Mesías, nuestro amado Mesías, ¿verdad?, ya que pues sabemos de que todos anhelamos eso, pero también, ¿verdad?, hay, inclusive se dice, dentro de nuestro pueblo se dice que cada generación en la cual el templo no se reconstruye, cada generación en la cual no volvemos en su totalidad a reunificarnos, somos tan culpables como la generación en la cual pasaron todas esas cosas. Así que en nuestras manos está el hecho de nosotros buscar al Eterno, de vivir, ¿verdad?, conforme a lo que Él nos demanda y ser el pueblo que Él desea. Así que pues el tiempo se acabó. Espero pues en el Eterno, ¿verdad? Ya les mencioné, avanzamos en 2 nada más. Nos falta 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad?, puntos en los cuales dijimos, ¿verdad?, objetivos o razones por los cuales se hace un ayuno. Así que nos quedamos, ¿verdad?, en la parte 2 y si el Eterno permite, el próximo lunes a la misma hora, creería yo, a las 4 de la tarde, aunque yo siempre les pongo un anuncio, seguimos, ¿verdad?, con lo que es este tema, ¿verdad? Así que pues hoy solamente resta invitarles para pasado mañana, ¿verdad?, más o menos a la misma hora yo les pongo un anuncio para que continuemos con la carta a los romanos verso por verso. Así que les invito para que oremos y busquemos la presencia de nuestro Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida. Te damos gracias por estar con nosotros. Te damos gracias porque eres un Elohim bueno que nos colma de favores y misericordia. Bendito sea su nombre por siempre, Padre. Le pedimos en esta hora, Padre, que sea propicio a nuestras vidas. Le pedimos, Padre, que sea usted con nosotros el que nos, en primer lugar, pues pedimos perdón por nuestras faltas e iniquidades, porque pecamos de diversas maneras, Padre, pero por favor, le suplicamos que nos perdone, que nos mire a través de su Hijo amado, a través de Yeshua. Le pido la bendición por cada uno de mis hermanos que han tenido a bien conectarse. A los que no han podido, Padre, bendíceles también, donde quiera que estén, pues, y que seas tú el que les bendigas también y les guardes. Te pedimos por los enfermos de tu pueblo Israel, Padre, que por favor puedas sanarles. Padre, tú sabes los nombres de las personas, de los hermanos que están enfermos. Te pedimos por la familia de mi hermano Mario Jiménez, Padre, y toda su familia, que las cubras con el manto, Padre, de tu amor y tu misericordia, y que les sanes, Padre bendito, mi hermana Rosita también, Padre. Te pido por favor que te llegues donde ella está y puedas sanarle, ¿verdad?, que es la madre de mi hermana Carmen. Te pido, Padre, pues también, yo sé que hay más enfermos dentro de tu pueblo. Mi hermano Hugo, Padre, siempre te pedimos por él para que hagas una sanación completa. Mi hermano Ignacio también, con un cuadro de cáncer, Padre, te pedimos que seas con él, ¿verdad? También mi hermana Blanquita, aquí, Padre, también en Merliot, te pido que por favor seas con ella también, con su vida, ¿verdad? Mi hermana Alicia, su familia, allá en Polanco, allá en San Marcos, de la misma manera. Y así, Padre, pues sé que hay posiblemente más enfermos. Te pido que te llegues donde ellos, Padre, puedas con misericordia, pues mírales con misericordia, por favor, Padre. Mi hermano José también, el yerno de mi hermano Mario también, Padre, sé sobre su vida y sánale, por favor. Y así, Padre, pues todos aquellos que te invocamos, Padre, por favor, líbranos de todo mal y aleja de nosotros la peste y la enfermedad. Toda Rabá, muchas gracias. Elevamos nuestra oración, Padre bueno, en esta hora, no en nuestro nombre, sino en el nombre grande de tu amado Hijo Yeshua, y decimos amén. Bien, hermanos, vamos a llegar hasta acá. Yo les doy muchas gracias de verdad por acompañarme, ¿verdad? Y que el Eterno les bendiga rica y abundantemente a cada uno de vosotros. Shalom, shalom, shalom.